Vamos hoy a hablar de cómo encontrar o cómo calcular el dominio de una función. Estamos hablando de funciones numéricas, donde ambos conjuntos son conjuntos numéricos, tanto el conjunto de salida, el dominio, como el de llegada, donde están los elementos de la imagen. Y muchas veces, para muchas funciones, el dominio van a ser efectivamente todo el conjunto de números reales, pero hay funciones en particular para las cuales no pueden ser todos los reales, porque puede que haya números dentro de todos los reales a los cuales no se les puede aplicar la función. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, una función como 3x más 2, bueno, acá el dominio van a ser todos los reales, porque uno podría acá pensar cualquier número, podría pensar números decimales, podría pensar números irracionales, podría pensar el 0, podría pensar negativos. A cualquier número yo lo puedo multiplicar por 3 y sumar 2. En este caso, por ejemplo, el 0,5, 3 por 0,5, 1,5, 1,5 más 2, 3,5. Es decir, la imagen del 0,5 sería el 3,5. Para el raíz de 2, y bueno, simplemente voy a poner 3 raíces de 2 más 2, y esto sabemos que se puede calcular, es decir, que tiene un resultado concreto. Si uno piensa en el 0, 3 por 0, 0, más 2, 2. Si piensa en el menos 2, 3 por menos 2, menos 6 más 2, menos 4. Y uno podría pensar acá cualquier número en la recta real, y se le podría aplicar esta fórmula y le daría un resultado. Eso me dice que el dominio podría ser toda la recta, es decir, el dominio efectivamente acá son todos los rectos. Ahora, pero ¿qué pasa con otro tipo de funciones, como por ejemplo las funciones racionales? Vamos, en vez de pensar en diagrama, vamos a empezar a pensar así, en dominio e imagen. Y vamos a pensar, por ejemplo, la función, voy a escribir acá abajo, 1 sobre x menos 3. Entonces uno debería pensar, bueno, ¿puedo poner cualquier número acá del lado del dominio y aplicar la función? Bueno, no va a resultar que no. Uno podría pensar en el 4, vamos a poner acá el dominio y sus respectivas imágenes. Uno podría pensar en el 4 y bueno, entonces la cuenta es 1 sobre 4 menos 3 es 1 sobre 1, es una entera. Bueno, la imagen del 4 será el 1. Uno podría pensar en el 5, entonces lo hacemos mentalmente, 5 menos 3, 2, queda 1 medio, o lo que es lo mismo, 0,5, de cualquiera de las dos formas se puede escribir, y el 5 tiene su imagen. Uno podría pensar en algún número negativo, por ejemplo el menos 2, bueno, menos 2 menos 3 menos 5, 1 sobre menos 5 igual menos 0,2, y tendría su imagen. Podría pensar en el 0 y tendría su imagen, pero hay un problema. Hay un problema, y el problema ocurre en este caso. ¿Qué pasa si yo pienso en el dominio en el número 3? ¿Qué pasa si pongo el 3 acá? Bueno, esto me va a quedar, voy a hacer acá grande, va a quedar 1 sobre 3 menos 3, pero 3 menos 3, 0. 1 sobre 0, esto, digamos, no pertenece a los números reales, esto no tiene solución en los números reales. Es una operación que podemos decir está prohibida, el dividir por 0, y por lo tanto el 3 no tiene resultado, el 3 no tiene imagen. Si el 3 no tiene imagen, es decir, si acá no puede ir nada, entonces el 3 no puede estar en el dominio, porque una de las condiciones para que una función sea tal es que todos los elementos del dominio, a todos los elementos del dominio le debe corresponder una imagen. Bueno, acá tenemos un elemento que estamos pensando en el dominio, pero que no tiene ninguna imagen. Por lo tanto, incluir al 3 en el conjunto de salida hace que esto no sea una función. Por lo tanto, si yo quiero que sea una función, y si el ejercicio efectivamente es dar el dominio de la siguiente función, entonces yo debería decir, bueno, el dominio de esta función son todos los reales salvo el 3. Observen que no hay ningún otro número que
que si yo pongo en el lugar de la x, produce que el denominador se haga 0. Es decir, el único que produce esto es el 3. Entonces a ese número lo debo excluir. Si hubiese algún otro que también generara este problema, también lo debería excluir. En este ejemplo solamente sucede con el 3. Entonces voy a decir que el dominio de la función son todos los reales menos el 3. Que esto, pensándolo en la recta, es por acá estará el 0, por acá estará el 3. Son todos. Y a este lo tengo que saltar, menos ese. ¿Cómo escribo esto en forma de intervalo? Bueno, desde menos infinito, siempre los infinitos con paréntesis, hasta el 3, y no lo voy a incluir, el paréntesis recuerden que quiere decir que no lo incluye, unión, desde el 3 sin incluir, hasta más infinito. Es decir, lo que hice fue esto, fue saltarlo. Y esta es la forma de saltarlo con intervalos. Bueno, este es el primer ejemplo, vamos a ver más ejemplos ahora. Y vamos a tratar de dar algún concepto de todo esto. Yo borro rápido, siempre recuerdo que ustedes pueden poner pausa, volver para atrás, ir tomando nota. Y las funciones numéricas, entonces nosotros podemos, a forma de tratar de dar un concepto de cómo calcular el dominio, podríamos decir que el dominio de una función van a ser siempre todos los reales menos aquellos números que me produzcan algún tipo de problema. ¿Y a qué me refiero con algún tipo de problema? Bueno, el problema que se va recién es la división por 0. En realidad no hay muchas operaciones en matemática que tengan este tipo de problemas, es decir, muchas operaciones que no se puedan resolver, que es eso que cuando ustedes lo ponen en la calculadora te dice error o error matemático o syntax error. Pero bueno, es importante considerar algunos, al menos 3. Uno de los problemas típicos que se da, el que dije recién, es la división por 0. Y acá me refiero a cuando tengo al 0 como denominador, es cuando el 0 es el divisor. Otro problema es las raíces de índice par de números negativos. Ustedes saben que, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1 no tiene solución en los números reales. No tiene solución real. No hay ningún número real que elevado al cuadrado me dé negativo. No sucede lo mismo si el índice es impar. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la raíz cúbica o un número negativo, esto siempre tiene solución. Puede ser una solución entera o puede ser una solución irracional, una solución con coma. Pero cuando este es impar, cuando el índice es impar, siempre se puede resolver, por lo tanto no representa un problema. Si el problema sea con los pares. Y otro a considerar es el logaritmo. ¿Sí? El logaritmo de números menores o iguales que 0, es decir, el logaritmo de 0 o negativos también representa un problema, es algo que no se puede resolver. Entonces, consideremos que estos 3 son los problemas y vamos a decir, dada una función, que el dominio de la misma son todos los reales menos, y vamos a excluir los números de la recta real que me generan alguno de estos problemas. Entonces vamos a ver esto con una serie de ejemplos. El ejercicio es calcular el dominio. Calcular el dominio de la función. Ejemplo 1, y vamos a suponer que la función es una cuadrática. Entonces acá automáticamente yo tengo que decir el dominio de la función es igual, y bueno, me pregunto, a ver, ¿se puede presentar algún problema? ¿Se puede presentar acá una división por 0? No, acá no hay siquiera divisiones. Entonces yo reemplace por el número que sea
En el lugar de la x no se va a generar una división de golpe, no hay divisiones. ¿Hay raíces en esta expresión? No, no hay raíces. ¿Hay logaritmo? No, no hay logaritmo. Listo. No se puede presentar ninguno de los tres problemas, por lo tanto el dominio son todos los reales y no hay nada para excluir. Es decir, el dominio son los reales menos los problemas. Si no hay problemas, el dominio van a ser todos los reales. Entonces, en las polinómicas, lineal, cuadrática, cúbica, en todas las que tienen forma de polinomio, el dominio son siempre todos los reales. Bien, vamos a un segundo ejemplo, parecido al que hicimos hace un rato. 1 sobre, voy a poner cualquier otro número, 5 sobre x cuadrado menos 4. Bueno, acá rápidamente observo que se presenta una división, entonces debo prestar atención a que si se puede presentar ese problema. Ese problema se genera cuando el denominador es 0. Entonces lo que hago acá es plantear el problema. El problema es que el denominador sea 0. Bien, entonces yo lo planteo así. El problema es que x cuadrado menos 4 sea igual a 0. Y ahora lo miro esto y es una ecuación. Resuelvo la ecuación. X cuadrado igual pasa al 4 sumando, 0 más 4, 4. Pasa al cuadrado como raíz. Esto se puede resolver también con Bhaskara si tuviese los tres términos. El cuadrado pasa como raíz. Bien, la raíz recuerda que tiene dos resultados, el positivo y el negativo, más y menos 2. Es decir, que los problemas son el 2 positivo y el 2 negativo. Bien, no tiene ninguna otra solución esta ecuación, quiere decir que son los únicos dos problemas, por lo tanto, el dominio de la función van a ser todos los reales menos, y tengo que sacar esos problemas. Puedo escribir así, menos 2 y 2. Tratemos siempre de escribirlo con intervalos. Imagínense la recta real, tengo que excluir el menos 2 y tengo que excluir el 2. Entonces vamos a decir que es desde menos infinito hasta el menos 2 sin incluir unión. Ahora tengo que poner el tramo ese que está en el medio entre el menos 2 y el 2. Unión desde el 2 hasta infinito. Y este es el dominio de la función. Esto quedó medio corto. Bueno, ahí tenemos desde menos infinito hasta menos 2, de menos 2 hasta 2 y de 2 hasta más infinito. Es decir, tenemos toda la recta real y de la recta real estamos excluyendo al 2 y al menos 2. Esta es la forma correcta, ¿no? La forma en que deberíamos tratar de escribir todo en el campo del análisis de las funciones con intervalos. Hay que aprender a usar bien los intervalos. Bien, fíjense que en este segundo ejemplo se podía presentar un problema, buscamos cuál es el problema, cuáles eran los números que producían el problema y lo sacamos del dominio. Vamos a un tercer ejemplo. Ejemplo 3, vamos a pensar ahora en la función, la raíz cuadrada de 2x menos 5. Bien, de nuevo, observo la expresión, reviso cuáles eran los problemas. Bueno, hay una raíz cuadrada, una raíz de índice par. El problema sería que lo de adentro de negativo. Entonces, puedo plantearlo acá a partir del problema o a partir de la solución. Se pueden dar cualquiera de las dos cosas. El problema sería que 2x menos 5 sea negativo. Se puede plantear también a partir de la solución. Si la solución sería, yo quiero que esto sea positivo y eso es solo el dominio. De cualquiera de las dos formas va a estar bien. Bueno, lo planteo desde el problema. El problema sería que todo esto sea negativo. Entonces utilizo en ecuaciones que todo esto sea menor a 0. Resuelvo la inecuación, paso el 5 sumando, 0 y 5, 5, paso el 2 dividiendo, como el 2 es positivo,
el orden se mantiene. Recuerden que si este fuese un número negativo y lo paso dividiendo, esto se debe invertir. Bueno, 5 de 2, 2,5. Por lo tanto, estos son los problemas. Los problemas son todos los números menores a 2,5. Entonces, a todo eso los tengo que sacar del dominio. Bueno, fíjense, acá sí nos conviene pensar de nuevo en la recta. Supongamos que acá tenemos el 0, por acá tenemos el 2,5. Y lo que me está diciendo este razonamiento es que yo tengo que sacar a todos los que están acá. Todos estos no están en el dominio. Bueno, lo que habíamos dicho es que son todos los reales menos los problemas, es decir, son todos los reales menos estos. Por lo tanto, ¿cuáles van a formar el dominio? Todos los que están de este lado. Desde el 2,5 incluido, para acá. Dominio de la función, desde el 2,5 incluido hasta el infinito. ¿Por qué incluido? Bueno, porque fíjense que acá cuando yo dije cuáles son los problemas son todos los menores al 2,5. El 2,5 en sí no representa un problema según lo que escribimos acá, por lo tanto el 2,5 lo podemos incluir, lo debemos incluir en el dominio. Si uno quisiera hacer una prueba con esto, bueno, basta con, por ejemplo, poner el 2,5. Si pensamos el 2,5 en el lugar de la x, 2 por 2,5, 5. 5 menos 5, 0, y bueno, y la raíz de 0 es 0, es decir, tiene imagen. Si pensamos cualquier número mayor a 2,5, por ejemplo el 3, bueno, 2 por 3, 6, 6 menos 5, 1, bueno, la raíz de un positivo siempre tiene solución. Y al revés, ¿no? Si pensamos los que están antes del 2,5, por ejemplo, x igual a 2, 2 por 2, 4, 4 menos 5 menos 1, bueno, ahí tenemos efectivamente un problema y no tendría imagen. Por eso el 2 y todos los que están antes del 2,5 no pueden pertenecer al dominio. Y esta es la respuesta entonces a este punto, al 3. Se podría dar también algo combinado, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de eso. Es decir, se podría dar una función que tenga más de un término y donde se presente más de un problema. Podríamos pensar, por ejemplo, este es el ejemplo 4, en la función 1 sobre x cuadrado menos 9, y acá vamos a poner la raíz, o sea, una raíz cuarta, por ejemplo, de 3x más 6. Entonces uno podría pensar en esto, y acá dice, bueno, acá se pueden presentar los dos problemas, ¿no? El que vimos recién, bueno, se podría presentar estos dos, porque tengo una parte de la función, uno de los términos donde se presenta una división, y otra parte donde se presenta una raíz de índice par. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Bueno, el mismo razonamiento de antes, tengo que ver cuáles son los números que me ocasionan este problema y sacarlos a todos. Bien, entonces vamos a separar esto, vamos a poner parte 1, parte 2, vamos a analizar por partes. La parte 1, el problema sería que x cuadrado menos 9 sea 0, entonces x cuadrado es igual a 9, entonces x es igual a la raíz de 9, entonces x es igual a 3 y menos 3. Estos dos son claramente dos problemas y ya sé que los tengo que sacar, es decir, el 3 y el menos 3 no pueden estar en el dominio, independientemente de lo que me diga acá, ¿eh? Esos dos sí o sí los tengo que sacar. Ahora analizamos la parte 2. Bien, el problema sería que todo esto sea negativo, sea menor a 0, entonces 3x es menor a menos 6, entonces x es menor a menos 6 sobre 3, entonces x, los x menores a menos 2 representan también un problema.
Bueno, ahora pensemos esto en la recta. Es decir, yo tengo que sacar al 3 al menos 3 y además sacar a todos los menores a menos 2. Bueno, si uno realiza el gráfico de eso, ahora voy a borrar un poco acá arriba para que quede esto escrito. Ya vamos a ver un ejemplo con el logaritmo. Uno piensa en la recta, ¿no? Tiene el 0 por acá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos infinito, 1, 2, 3, 4, más infinito, y por acá tengo el 3, por acá tengo el menos 2 y por acá tengo el menos 3, que son los que me aparecen acá. Bien, el 3 y el menos 3 los tengo que sacar, es decir, este no puede estar y este tampoco puede estar. Y acá me dice, además tenés que sacar a todos los que están antes del menos 2, es decir, antes del menos 2, a la izquierda del menos 2. A todos estos también los tengo que sacar. Bueno, al menos 3 ya lo había sacado antes, bueno, lo saco 2 veces, no importa. Bien, ¿quiénes quedan excluidos? Todos los que están antes del menos 2 y además el 3 positivo. Por lo tanto, y vamos a pintarlo con violeta, ¿cuáles son los que están en el dominio? Bueno, desde el menos 2 inclusive, hasta acá sin tocar el 3 y de acá en adelante. Es decir, que el dominio de esta función va a ser desde el menos 2 hasta el 3, unión desde el 3 hasta infinito. Es decir, estoy saltando el 3 y comienzo desde el menos 2. Recordemos que lo que dije antes, ¿no? Acá estoy excluyendo a todos los menores a menos 2, por lo tanto el menos 2 en sí no lo estoy sacando, no representa un problema, el menos 2 puede estar en el dominio. Voy hasta el 3 y el 3 para adelante porque tengo que saltar el 3. ¿Qué pasa con el menos 3? ¿Tengo que hacer eso del paréntesis para aclararlo? No, porque acá ya lo saqué. Ya lo saqué al menos 3, no solo al menos 3, sino a todos los que estaban alrededor del menos 3, ahí ya también lo saqué. Por lo tanto, no hace falta hacer esto mismo con el menos 3, con esto ya alcanza. ¿Estaría mal, además, aclararlo del menos 3? Sí, estaría mal, pero no tiene sentido. Bueno, y como siempre, ¿no? Si uno quiere verificar, porque siempre está la posibilidad de que nos equivoquemos en alguna cuenta, uno lo que podría decir, bueno, mira, pensá un número que esté antes del menos 2 y ponelo acá y vas a ver que no se puede resolver. Por ejemplo, el menos 5. Bueno, acá no va a haber problema, es decir, vas a poder resolver esta parte, pero cuando pongas el menos 5 acá te vas a encontrar con que no vas a poder resolver esa raíz porque te va a quedar negativo adentro de la raíz. Bueno, pensá un número entre el menos 2 y el 3, por ejemplo el 0, vas a ver que se puede resolver esto, que se puede resolver este, por lo tanto el 0 está en el dominio, que es lo que estoy diciendo acá. Vamos a pensar en el 3, bueno listo, si pongo el 3 acá, 3 al cuadrado 9, 9 menos 9 es 0, 1 sobre 0 no se puede, listo, si no se puede resolver esto no me importa que esta parte se pueda resolver, con que uno de los dos términos no se pueda resolver, la función completa no se puede resolver. Y después, bueno, pensá alguno entre uno mayor que el 3, un número cualquiera mayor que el 3, el 5. Bueno, va a ver que se puede resolver esto, eso también, y listo. Es decir, no es obligatorio esto de verificar con un número en cada intervalo, en cada tramo del dominio, pero uno puede entender los conceptos y siempre tener la duda si se equivocó o no en alguna cuenta. Entonces, siempre está bueno de eso de, bueno, a ver, ¿cómo me doy cuenta si no me equivoqué en una operación, en un signo, algo? Bueno, prueba eso que estamos diciendo y vas a verificar que está bien. Bueno, con el logaritmo, el análisis es muy parecido a lo que hicimos con las raíces, solo que el logaritmo tampoco puede tomar al 0. Entonces, en lugar de pensar en menor, vamos a pensar en menor igual. Es un ejemplo muy simple. Ejemplo 5, f de x igual el logaritmo de menos 2x más 4. Entonces el planteo, de nuevo, puede ser a partir del problema, podría ser también a partir de lo que me sirve, eso está claro. El problema en este caso sería que menos 2x más 4 sea menor o igual que 0. Ahí incluimos el igual porque no puedo calcular el logaritmo de 0.
Bueno, resuelvo esta inecuación, puedo pasar el 4 o podría pasar el menos 2x sumando primero para ahorrarme el problema de signo, pero bueno, vamos a pasar el 4, menor o igual, el 4 pasa negativo. Y acá, bueno, recordemos, ¿no?, que cuando ahora tengo que pasar el menos 2, que está multiplicando, debo pasarlo dividiendo. Cuando yo paso una división o una multiplicación de negativos en las inecuaciones, el orden se invierte. En lugar de quedar menor o igual, ahora va a quedar mayor o igual. Eso sucede siempre, ¿sí?, que yo pase un negativo dividiendo o multiplicando. No se le cambia el signo, por supuesto. Si se altera el orden, resuelvo esto. X debe ser mayor o igual, menos por menos más, 4 dividido 2, 2. Estos no nos olvidemos que son los problemas. Por lo tanto, en esta función, el dominio no pueden ser los mayores o iguales que 2. Si vamos a la recta y pensamos en 2 y pensamos que los problemas son todos los mayores o iguales a 2, estos son los problemas, entonces el dominio son todos los otros. Es decir, el dominio son los que están de este lado, los que están antes del 2, de menos infinito hasta el 2. Y bueno, y con esto resolvimos el problema de calcular el dominio. Entonces, en resumen, siempre el dominio vamos a decir que son todos los reales menos aquellos números que nos ocasionan algún problema, y es importante determinarlo. Uno podría pensar ni bien comienza funciones, el estudio de funciones, uno siempre hace este problema, plantea este problema. Uno de los problemas clásicos que se plantea es decir, bueno, a ver, decida si la función raíz de, si la relación raíz de x es una función. Y uno podría decir, bueno, no es una función porque si acá pienso en el menos 4, entonces la raíz de menos 4 no existe y esto no tendría imagen. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si de acá te olvidas de los negativos y solamente pones los reales mayores o iguales a 0? Es decir, desde el 0 hasta infinito. Bueno, ahí sí, pones cualquier número y podés calcular su imagen, podés calcular la raíz cuadrada. Bien, entonces en ese caso sería una función. Por lo tanto, la pregunta así simple de decir, bueno, raíz de x es una función o no, bueno, se puede contestar que sí o se puede contestar que no según a qué números incluyas acá. Si vos pensás en todos los reales, no es una función. En cambio, si recortás el dominio y pensás solamente en los mayores o iguales que 0, entonces sí es una función, pero igual hay que tener cuidado porque vos podés pensar en el 4 y alguien puede decir, profe, pero la raíz de 4 es 2 y menos 2. Entonces, el 4 tendría 2 imágenes y esto no es función. Bien, entonces, que con los positivos tampoco sería una función. Bueno, ¿y qué pasa si acá también recortamos la imagen y pensamos en que tanto el dominio como la imagen son los mayores o iguales que 0? Y bueno, en ese caso sí podemos hablar de una función porque cada elemento del dominio va a tener una y una única imagen. Entonces es muy importante esto de saber entender bien del dominio de la imagen y cómo calcularlo para determinar que una relación efectivamente sea una función. Bueno, esto es todo, gracias.